solo se le hizo una reparación, solo se le hizo una mejora, solo se le hizo una remodelación. Pero en Cristo no existe la remodelación, en Cristo no existe la reparación, en Cristo no existe la mejora. En Cristo existe todas las cosas completamente nuevas. Por favor, repita conmigo: en Cristo todo es completamente nuevo. En Cristo, amado, el llegar a Cristo no es llegar a una religión. No, llegar a Cristo no es llegar a una religión. Llegar a Cristo no es que tú y yo lleguemos a un lugar para reunirnos con un grupo de personas, cantar, danzar, saltar, ¿cierto? Escuchar una palabra. No, la llegada a Cristo tiene que ver con una transformación de lo que es nuestra naturaleza. Por eso la palabra dice que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Es decir, que la naturaleza que habíamos tenido, desarrollado hasta ese momento, tiene que tener una transformación. Pero además de una transformación en la naturaleza, hay una transformación en la posición que nosotros hemos estado desarrollando. Ya no puedo vivir naturalmente, ya no puedo vivir carnalmente, ya no puedo vivir a nivel de tierra, sino que tengo que vivir conforme a la naturaleza que he recibido como nueva criatura en Cristo. Es decir, una nueva criatura espiritual y una nueva criatura celestial. Cristo, la llegada a Cristo, vuelvo a reiterarlo, no es simplemente reparación, remodelación o mejora. Es total, es un cambio total, absoluto y completo. Total, absoluto, completo. Como lo decía hace un momento, es la llegada a una nueva naturaleza, es la llegada a una nueva posición, es la llegada a una nueva ciudadanía, espiritualmente hablando, ¿cierto? Y celestialmente hablando. Por algo es sumamente importante encontrar esa identidad nueva que nosotros recibimos al llegar a Cristo. Es algo sumamente importante, porque si usted y yo solo le hacemos mejora, no estamos recibiendo todo lo que Dios nos dijo que debíamos de recibir. Porque si usted y yo al llegar a Cristo solo le hacemos reparaciones a nuestra vida, hay cosas que hay que meterlas por completo a la centrífuga, que nos dé vuelta y que salgamos después de ese proceso como las verdaderas nuevas criaturas que Dios tiene. Amado, quiero que entienda esto, por favor, antes de avanzar mucho más, y atesórelo. Toda nueva creación necesita una nueva identidad. Toda nueva creación necesita una nueva identidad. O usted encuentra, por ejemplo, las marcas de vehículo. Usted mira el vehículo, es aparentemente igual al anterior. Pero no, como es un modelo nuevo, algo nuevo le colocan al nombre. No sé, voy a tomar el nombre, por ejemplo, Hyundai. Conocemos la Santa Fe, Hyundai Tucson, Hyundai Accent. ¿Por qué? Porque toda nueva creación necesita una nueva identidad. Voy a preguntar, así por si acaso, ¿cuántas nuevas criaturas hay en Cristo aquí? ¿Y cómo te siguen llamando? Y yo... Importante. ¿Y sabe por qué es importante? Porque Dios no viene a cambiar solo lo que tú vas a hacer, también cambia lo que eres. Y muchas veces nosotros solamente pensamos en lo que vamos a llegar a hacer, pero se nos olvida que hay cosas que también tenemos que hacerlas ahora. Tenemos que hacerlas ahora. Por eso vuelvo a reiterarlo, Dios no solamente cambia el futuro, también cambia el presente. Lo compartía un poquitito en la mañana, más que compartirlo, lo comentábamos, ¿cierto?, con algunos siervos. La identidad que recibimos al llegar a Cristo tiene que tener un cambio en cómo yo veo mi vida. Tiene que tener otra perspectiva de cómo yo veo mi vida. Tengo que tener otra perspectiva de cómo me percibo.
Tengo que tener otra perspectiva incluso de lo que yo creo de mí. Porque si no, la verdad es que no se están llevando a cabo los cambios conforme a la nueva criatura que yo soy en Cristo. Y yo le preguntaba al Señor y de alguna manera entendía que esta es una de las grandes batallas y de las grandes luchas que enfrentamos en este tiempo los cristianos. Cristianos que así como a usted y a mí, porque aquí yo me incluyo, nos preguntan cuántas nuevas criaturas hay y todos levantamos las manos. Pero nuevas criaturas que seguimos pensando como el hombre viejo, nuevas criaturas que seguimos actuando como el hombre viejo, nuevas criaturas pero que seguimos llevando a cabo acciones como el viejo y la vieja hombre que llevamos dentro. Mira el que está al lado y le dice, te están hablando. Viejo y vieja, dígale, no. Esta es una gran lucha, vuelvo a reiterarlo, de los cristianos, de aquellos que nos declaramos nueva criatura en Cristo Jesús. El Señor nos hizo nuevo, pero vivimos pensando todavía de la manera vieja. Vivimos actuando de la manera vieja, vivimos hablando de la manera vieja, vivimos decidiendo de la manera o a la versión vieja nuestra, que es más actual, a la versión vieja. Y eso, amado, el enemigo sabe que es algo muy importante. ¿Por qué? Porque mientras tú y yo ignoremos la nueva identidad que tenemos en Cristo, no vamos a poder desarrollar adecuadamente el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Mientras nosotros no descubramos, si lo pudiera decir así, la identidad que tenemos en Cristo como nueva criatura, lo que vamos a estar desarrollando no va a ser para lo que fuimos creados, sino que vamos a hacerlo simplemente porque tenemos que hacerlo y porque hay que hacerlo. ¿Está aquí? No es para aniversario. Romanos 12:4. Romanos 12:4 dice, porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen la misma función. Ahora, esa palabra tiene mucha arista en base a diferentes versiones, pero la quise tomar aquí porque lo que quiero colocar es puntual. Cuando vemos en Corintios nos hablaba que somos nueva criatura, lo que nos está hablando de identidad. Pero lo que estamos hablando aquí en Romano, o lo que nos está planteando en Romano, es la función. Es decir, ¿qué es lo que hace Dios primero? Establece quién y tú y yo somos en Él. ¿Quiénes somos en Él? Luego viene que Él nos revela lo que tenemos que hacer. Amado, sabe, perdóneme si me detengo demasiado o quizás le estoy hablando algo que usted ya lo conoce al revés y al derecho, pero para mí es importante poder volver a recordárselo incluso. Cuando Dios viene a nuestra vida, lo primero que hace Él es revelarnos quiénes somos. Él no nos revela primero lo que tenemos que hacer. Y hoy día la iglesia de Cristo lo primero que busca es que Dios levante un instrumento y que le diga lo que tiene que hacer. Tú, el chascón, el pelado, el gordito, el flaco que está allá. Ven, porque me dice el Señor que tenéis que irte a Estados Unidos, Miami, a levantar una iglesia para 5,000 personas. Eso es lo que yo quería. Porque hoy día la iglesia lo primero que quiere es que Dios le diga lo que tiene que hacer. Pero lo que Dios hace primero es revelarte y tratar contigo cuáles son las cosas de tu hombre viejo y de tu vieja mujer que tienes que dejar para recién poder decirte lo que tienes que hacer, y lo que hagas no le hagas conforme a lo que tú quieres, piensas o deseas, sino que lo hagas conforme al diseño de Dios para tu vida. Bendito sea el Señor. Importante. Dios primero trata quiénes somos para luego revelarnos lo que tenemos que hacer. En otras palabras,
Primero, no se establecen funciones si no hay revelación de identidad. Primero, no se establecen funciones, porque es lo que Dios hace. Jamás Dios le va a entregar a alguien que haga funciones, que desarrolle labores, que desarrolle un trabajo, si primero antes no le ha manifestado cuál es su identidad. Al contrario del mundo, ¿qué es lo que pregunta el mundo primero? ¿Qué sabía hacer? Los que somos un poquitito más viejos, un poquitito nomás, nos tocaba trabajar en construcción. Era lo único que sabíamos hacer. Y me acuerdo que nos parábamos afuera de la obra, que se llama, ¿cierto? No sé si los jóvenes saben de esas cosas, porque hoy día no. Pero nos parábamos afuera de la obra de construcción y estábamos ahí esperando a que saliera un capataz y que el capataz preguntara: ¿qué haces tú? 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 No nos preguntaban el nombre, no nos preguntaban quién éramos, sino que nos preguntaban qué es lo que hacíamos. ¿Qué es lo que hacíamos? En Cristo, una función nace posterior al nacimiento de la identidad. Y si alguien está trabajando equivocadamente, está mal. Está mal. Porque las funciones en Cristo, en el reino del Señor, nacen posterior a la identidad que nos es revelada. En conclusión, ¿qué es lo que quiero plantearle? Es que no puede trabajar separado lo que soy a lo que tengo que hacer. Alguien que piense trabajar en separado lo que soy a lo que tengo que hacer, muchas veces he tenido que cambiar los flexibles en mi casa. Muchas veces he tenido que cambiar el sifón y cuando lo cambio me doy cuenta que gotea más que el que tenía antes. Porque no soy gaffiter. No soy carpintero. Lo he hecho porque tenía que hacerlo. Pero mándeme a hacer modelo. No. Porque en algún momento, si el trabajo que hace fuera de la identidad en Cristo, algo va a salir mal. Correcto. Ayúdanos, Señor. Por eso, amado, vuelvo a reiterarlo, no puede haber separación entre lo que soy y lo que tengo que hacer. ¿Sabe cómo lo concluyo? Que cuando yo conozco realmente lo que soy, es cuando recién comienzo a realizar realmente para lo que fui creado. Por eso es que todos al principio queremos ser evangelistas. Por eso es que al principio todos queremos pasar por el grupo de alabanza. Porque todos queremos desarrollar una labor. Pero una labor sin identidad no te coloca bajo el diseño de Dios para tu vida. Y quiero mencionarlo, por favor, desde una perspectiva también mucho más espiritual. Porque cuando yo descubro mi identidad, es cuando comienzo también a descubrir mi propósito. Imposible descubrir el propósito sin antes descubrir identidad. Porque son dos dimensiones que están dentro del diseño de Dios para nuestra vida. Ahora, permítame ser majadero. Y mientras la identidad te revela quién eres, el propósito te revela para lo que fuiste creado. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender, amados, por favor, que estos dos conceptos que hoy día yo estoy colocando delante de ti,
que cuando caminan de la mano se logran cosas. Pero cuando estos dos conceptos no caminan de la mano, déjame decirte que es imposible lograr metas. No estoy hablando específicamente de cosas que se van a alcanzar, sí. Quizás lo primero lo planteé mal, que cuando tanto la identidad como el propósito caminan de la mano, se logran metas. Pero cuando solamente hay un concepto que se desarrolla correctamente, solo se alcanzan cosas. Ahora, ¿por qué crees tú? Dígame, por favor, quiero plantearlo de esta manera. A lo mejor yo estoy equivocado, pero ¿Pablo dijo en algún momento que había ganado la carrera? A lo mejor yo estoy mal, no sé si hay alguien que... ¿Pablo dijo, gané la carrera? ¿Qué dijo Pablo? Lo corrí, la acabé, llegué hasta el final. Hoy día, ¿cuál es la idea? Cierto que la ganemos, que lleguemos a ser el primero, segundo, y como dijo el hermano Miguel Bosé, ser tercero no es igual. Pero una cosa importante, Pablo nos dice, hey, corre para ganarle al hermano de al lado, corre para que le gane al hermano que llegó recién, corre al hermano que lleva más tiempo, o corre para que tú le ganes al líder y seas mejor que él. No, Pablo dice, he acabado la carrera. El mayor premio es llegar a la meta final, con medalla o sin medalla. Lo importante es llegar a la meta, porque ahí sí que te va a esperar la corona de salvación, de misericordia, de eternidad y todo lo que es necesario. Hoy día muchos en la iglesia están más preocupados de la ocupación. Hoy día muchos en la iglesia están más preocupados de llevar a cabo una ocupación, pero no encontrar su propósito. Amén. Y lo que necesita la iglesia, el cuerpo de Cristo, es gente que por sobre una ocupación le diga al Señor, yo quiero desarrollar tu propósito. Y puede que tu propósito no sea el propósito de Dios para tu vida. Me pongo más pesado. Hebreos capítulo 11, versículo 39. Lo leímos. ¿Qué dice Hebreos capítulo 11, versículo 39? El capítulo 11 del libro de Hebreos habla de los héroes de la fe. ¿Y sabe cuál fue una de las características de los héroes de la fe? Que se fueron de esta tierra hablando la gente del tremendo testimonio de esos hombres de fe, cuánto lograron, cuánto alcanzaron, pero se fueron de esta tierra sin haber recibido la promesa. ¿Está aquí? ¿Usted está dispuesto a correr sin que se le asegure que va a recibir las promesas que usted tiene? ¿Está dispuesto a seguir adelante? No importa que no se le entreguen las promesas que se le ha hecho. Silencio en la iglesia de Cristo. ¿Sabe lo que necesita la iglesia? Gente que no trabaje por trabajar, gente que no ocupe algo, que no se desarrolle en algo solo por desarrollarse. Necesitamos gente que lleve a cabo el propósito de Dios para su vida. Cuando la iglesia encuentra a la gente que desarrolla su identidad,
es gente que va a comenzar a desarrollar su propósito y eso va a llevar que el diseño de Dios se comience a manifestar y a desarrollar. Por eso es que es tan importante este versículo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Sabe que yo recuerdo en algún momento haberlo mencionado, no sé si los hermanos de casa a lo mejor lo recuerdan un poquitito más, pero yo me recuerdo haberlo mencionado. Me parece que después que tuvimos los bautismos en una de estas ocasiones, y yo decía, cuando alguien sale de las aguas, ¿cierto? Y tú lo miras, la persona tiene la misma estatura. La persona tiene la misma voz, el mismo timbre de voz. La persona tiene la misma apariencia, tiene la misma contextura física, lo que significa que aparentemente y externamente en esa persona nada hubiera cambiado. Pero ¿dónde se produjo el cambio? En el ámbito espiritual, en el interior de esa persona. Lo que significa que la naturaleza de esa persona tuvo una transformación. La naturaleza de esa persona absorbió una transformación que se fue hacia su interior y que el exterior a lo mejor no lo manifiesta. Oiga, pero no solo en su interior, sino que en el ámbito y en la atmósfera espiritual también hay cambios. También hay cambios. Entonces, cuando uno analiza esto, uno entiende que cuando uno llega a Cristo, hay cambios sobrenaturales que se deben de llevar a cabo dentro de nosotros. Cambios sobrenaturales que hacen que lo viejo pierda autoridad, que hacen que la legalidad pierda autoridad, que hacen que el viejo hombre, las viejas costumbres, las viejas palabras, todo comienza a quedar al lado y comienza a regir esa nueva criatura. El orden se comienza a establecer la unción, se comienza a establecer el poder, la autoridad, pero no que viene del hombre y de su propia apariencia, sino que viene realmente de la transformación que Dios ha establecido en su vida. Y por eso es que la necesitamos. Necesitamos hombres y mujeres que manifiesten lo que Dios tiene dentro de su vida. Perdónenme los siervos sobre todo, porque nos arreglamos para este tipo de eventos. Pero no sacamos nada colocándonos el mejor traje externo con la mejor marca, haber invertido dinero para poder aparentar para los demás que hay cambios que están realmente llevándose a cabo en nosotros, cuando nuestro interior se está desarrollando todavía actitudes del viejo hombre, de la vieja mujer, de la vieja criatura que teníamos atrás. Ay, Señor, ¿por qué me metí en problemas? Pero no me preocupo, porque los problemas cuando vienen de Cristo siempre provocan cosas buenas. Por eso es que cuando Dios manda ungir a David, ¿qué es lo que le dice al profeta? Yo no miro lo que está afuera, yo miro lo que está dentro. Porque el cambio se tiene que producir desde el interior hasta el exterior. David tenía una transformación en su interior y eso lo llevó a que lo externo lo reconociera como rey. Bendito sea el Señor. Te tengo buenas noticias. Tu identidad en Cristo es maravillosa. Puedes repetir conmigo: mi identidad en Cristo es maravillosa. Pero si puede ser un poquitito más fuerte: mi identidad en Cristo es maravillosa. Y si mi identidad en Cristo es maravillosa, mi propósito en Cristo es extraordinario. La identidad que tenemos en Cristo, vuelvo a reiterarlo, es maravillosa. Pero el propósito que tenemos en Cristo es extraordinario. Pero no se puede desarrollar primero el propósito sin antes sea revelada y manifestada la identidad. Amado, déjame decirte algo y poner algo en tu corazón y que lo guardes, lo atesores, pero sobre todo que lo apliques.
A muchos de nosotros los procesos de la vida, las circunstancias de la vida, incluso los padres, los hombres, nos han colocado una etiqueta en nuestra vida, la cual durante mucho tiempo esa fue la etiqueta sobre la cual la gente nos reconoció y la gente nos identificó. Ahí va él, ahí va ella, aquí va aquel, aquí va aquella. Una etiqueta que nos marcaron con las cosas que nos estaban sucediendo, pero que realmente define quiénes somos, es la identidad que tenemos en Cristo. Es la identidad que tenemos en Cristo. Porque déjame decirte que mientras en la tierra se hable de tus limitaciones, en el cielo se habla del propósito que Dios tiene con tu vida. Gracias, Dios. Mientras en la tierra la gente habla de tus limitaciones y la identidad con la cual te marcaron, en el cielo hablan del propósito que tú y yo tenemos en Cristo Jesús. Por eso Juan dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. ¿Sabe por qué esto es importante? Porque la palabra dice que no solamente se nos mostrará una parte de la verdad. No se nos mostrará solamente una parte de la verdad, sino que se nos va a mostrar toda la verdad, porque esa es la que nos va a guiar. Ahora la pregunta es, ¿quién nos guiará? El Espíritu Santo. La pregunta lógica que uno podría hacer, y me quedan unos minutos, poquitos, pero me quedan unos minutos. La pregunta lógica que uno tendría que hacer es, ¿ha tratado el Espíritu Santo la verdad contigo? ¿Ha tratado el Espíritu Santo realmente la verdad de Dios con tu vida? ¿Ha tratado el Señor? ¿Por qué te digo la verdad? Porque la verdad incluye las cosas que tienen que salir. La verdad incluye las cosas que tenemos que dejar. La verdad incluye las cosas que tenemos que abandonar. La verdad incluye las cosas que nosotros tenemos que rechazar. No solo las cosas buenas. Porque eso significaría que nos están diciendo solo la mitad de la verdad. Pero el Espíritu Santo, amado, déjame decirte que no habla la mitad de las verdades, sino que el Espíritu Santo habla y guía a toda verdad. La gran pregunta es, ¿ha tratado contigo el Espíritu Santo realmente y verdaderamente? Porque si no ha sido así, lo que necesitamos, por lo menos esta noche, e irme diciéndole al Espíritu Santo, revélame quién soy. Porque a lo mejor ando súper lejos de lo que yo creo que soy. Perdóneme, pero a lo mejor estoy sumamente lejos de lo que yo creo que soy. Y a lo mejor estoy haciendo lo que no tenía que hacer. Está aquí. La gran pregunta es cómo está nuestra relación con el Espíritu Santo. No me voy a ir por esa arista porque no es mi intención hacerlo. Pero la gran pregunta es cómo está nuestra relación con el Espíritu Santo. Porque hoy día yo te puedo mentir y llamarte y decirte, ¿sabes qué? Eres el querubín del Señor, el más amado. Y te vaya a ir de aquí creyendo que eres el querubín y el más amado. Pero ¿quién te va a decirte la verdad? Es el Espíritu Santo. Gracias, Dios. Ese no te va a mentir. No va a ser como el hermano que está al lado cuando le dicen, dile al que está al lado que eres bonito. No. No te va a mentir. El Espíritu Santo te va a decir toda la verdad. Por lo tanto, amada iglesia, ¿qué es lo que necesitamos? Es tener intimidad y comunión con el Señor. Lo dije a la iglesia hace una semana atrás, se lo dije a los pastores en la mañana. El hecho de que una mujer se case, eso no la hace madre. El hecho de que una mujer se case solo la hace esposa. Pero para que sea madre, procree,
cree, tiene que tener intimidad con su esposo. Y hay gente que es la esposa de Cristo, pero que no tiene intimidad con su amado. Y mientras no tenga intimidad con su amado, no va a procrear. Sus óvulos solamente van a ser expulsados, esperando que sean fecundados, los va a abortar cada 28 días y ahí va a quedar su gana de ser madre. Pero una mujer que entiende que cuando está en la intimidad con su amado está la posibilidad de ser madre, wow. Si hay cosas en tu corazón que quieres que Dios las manifieste, métete en la intimidad con Él. Si hay cosas que están en tu corazón que quieres que Dios las fecunde, métete en la intimidad con Dios. José, acompáñame, por favor. Estoy terminando. ¿Sabe qué entendía en estos días? Estuvimos en el retiro. Isaac habló del Espíritu Santo de una forma muy especial. Y fue ahí cuando Dios de alguna manera trató también conmigo. Y entendía de que el Espíritu Santo no solamente es presencia y manifestación. El Espíritu Santo, dentro de las muchas cosas que es, también es un revelador de identidad y de propósito. Si solo lo buscas para que se manifieste, probablemente lo vas a encontrar. Si solo lo buscas para que Él haga cosas, probablemente las va a hacer. Pero a Él también le interesa que lo busquemos con la intención de revelarnos la identidad y el propósito que tenemos en Dios. Porque si no, ¿sabe quién te va a revelar la identidad? Las temporadas. Las temporadas te van a revelar la identidad. Porque dígame que un agricultor que siembra 2 hectáreas y resulta que llovió como nunca ese año y cosechó solamente 1/4 de hectárea, ¿se va a considerar un agricultor afortunado? ¿Se va a considerar un agricultor exitoso? ¿Cómo se va a considerar? ¿Frustrado? ¿Se va a considerar fracasado? Pero no es que no sembró lo necesario, no es que no trabajó la tierra lo necesario, es que la temporada no era la adecuada para poder sembrar como sembró. A veces las temporadas nos hacen creer que somos cierta clase de personas. Y hay veces en que las temporadas se extienden más allá de lo que nosotros esperamos que se entiendan. Sobre todo las temporadas negativas son las que más se extienden. Las temporadas malas son las que más se extienden. Las temporadas donde las cosas no resultan son las que más se extienden. Las temporadas donde todo nos va mal y nos sale mal son las que más se extienden. Las temporadas donde hay problemas familiares, matrimoniales, económicos, son las que más se extienden. Y nos hacen creer que esa es nuestra identidad. Nos hacen creer que esa es la identidad que nosotros tenemos. Que nunca nos va a resultar nada, que nunca nos va a resultar algo, que siempre vamos a fracasar, que siempre vamos a caer, que siempre vamos a tropezar, que nunca el negocio nos va a resultar, que nunca el matrimonio va a tirar para arriba, que nunca los hijos van a cambiar. No es la identidad, es la temporada que te está marcando un tiempo malo, una temporada de frustración, de caída, de tropiezo, pero eso no significa que sea la identidad que tú tienes en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Por favor, entiéndeme esto. Hay que pasar procesos difíciles, complicados y adversos. Pero recuerda esto, eso no significa que esa sea tu identidad.
Hay que pasar por temporadas malas, hay que pasar por momentos de llanto, hay que pasar por momentos de escasez, hay que pasar por momentos de tribulación. Sí, pero eso no significa que esa sea nuestra identidad. Si yo acepté a Cristo, mi identidad es nueva, mi naturaleza es nueva, mis acciones son nuevas, mi posición es nueva, mi labor es nueva, mi propósito tiene un nuevo propósito. Porque en Cristo somos hombres y mujeres diferentes. En Cristo somos lo que Él determinó que nosotros seamos. Bendito sea el Señor. Pero ¿sabes qué me dijo Dios? Y en esto me detengo, en que este ha sido un tiempo y en que esta ha sido una temporada donde las dificultades, los procesos y las adversidades y aún lo bueno, me decía el Señor, nos hicieron creer que esa era nuestra identidad, pero que hoy día se transforman en una oportunidad. En una oportunidad, ¿para qué dirá usted? Una oportunidad para que ahora sí se nos revele la identidad y el propósito que tenemos. ¿En qué consiste una oportunidad según el diccionario? Dice que una oportunidad es el momento propicio, exacto, preciso para llevar a cabo una acción. En nuestra posición de hijo de Dios o condición de hijo de Dios es el momento preparado por Dios para tomar decisiones y comenzar a avanzar. Avanzar no es lo que yo quiero, sino para lo que fuimos creados. Vuelvo a reiterarte, identidad y propósito no pueden caminar por separado. Tienen que caminar juntos. Mientras la identidad define lo que eres, el propósito manifiesta para qué fuiste creado. Y ambas cosas fueron colocadas por Dios en nosotros. En un hombre y en una mujer que vive en intimidad con Dios, en algún momento va a haber conexión entre lo que es y lo que tiene que hacer. Porque un hombre y una mujer que viven en la intimidad con Dios, en algún momento se le revela que no fue puesto en esta tierra solo para sobrevivir, sino que fue creado para cumplir un propósito. Quiero dejar esto en tu corazón si los muchachos suben. Necesitamos hombres y mujeres que le pidan a Dios que le revele su identidad. A lo mejor la identidad que tú estás esperando no es la que Dios te tiene preparada, pero no importa, la que Dios te tiene es la mejor. Y ese propósito que Dios tiene se va a desarrollar en tu vida conforme a esa identidad. Yo quiero pedirle que incline su rostro, por favor. Incline su rostro. Porque yo le preguntaba al Señor, ¿cuántos de nosotros hoy día somos nueva criatura? Y seguramente yo, conforme lo escuchaba a usted, todos somos nuevas criaturas, o muchos somos nuevas criaturas. Y la criatura que va acompañada de una nueva naturaleza, de nuevas acciones y decisiones, no sé en cuánto se esté desarrollando. Pero ¿sabes qué me decía el Señor? Que nos da también la oportunidad de poder rechazar las identidades que alguien nos puso. Espíritu Santo, Espíritu de Dios,
Quiero pedirle que cierre sus ojos, por favor. No sé si a lo mejor, incluso a veces los hombres de Dios nos equivocamos y le colocamos un título a alguien que no tenía que tenerlo. Y sabes que es tan especial que ese título que marca la identidad de alguien, a esa persona lo marca. Lo marca.